Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hemos pasado unas semanas discutiendo acerca de dónde poner el foco, en la matanza o en las protestas contra ella y las molestias que provocaron en la Vuelta Ciclista a España. En la palabra genocidio, en si el gobierno, eso decía la oposición, solo quería emplear el momento como plataforma para sí mismo. En si condenar una cosa es no condenar la otra, de manera que cargar contra el horror parezca siempre obligatoriamente acompañado de una obviedad que solo busca despistar. Bueno, ayer en la Asamblea de Naciones Unidas, después de que estos días también hayamos escuchado el discurso retador de Donald Trump, el rey Felipe VI quiso dejar claro que censurar una masacre no pertenece al territorio de la ideología ni impide distinguir pueblo de gobierno. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos, un pueblo que cuando regresa a España, a Córdoba, Toledo, Sevilla, Barcelona y tantos otros lugares, regresa a su casa. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. El monarca apeló en la ONU al pueblo de Israel para pedirle que también haga algo y empleó todas las fórmulas precisas, no la palabra genocidio, que no necesitó, para dejar claro dónde está. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Así que ahí en la condena firme, en referencias directas al gobierno de Benjamín Netanyahu, es donde se colocó el rey Felipe VI. Lo hizo ante una derecha española como mínimo vacilante, que vuelve a verse en la necesidad de adaptar su discurso. Enviado especial a Naciones Unidas a Nueva York, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La contundencia del rey en su crítica al gobierno de Israel deja a los partidos de la derecha solos en su condena tibia a la actuación de Netanyahu. Felipe VI no habló de genocidio, utilizó la palabra masacre, que es a la que recurre Feijóo de manera habitual cuando habla de este asunto, pero el monarca fue más lejos de lo que han ido hasta ahora los principales dirigentes de PP o Vox, hablando claramente de la responsabilidad del Ejecutivo israelí. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. No buscó el rey justificaciones en los atentados de Hamás, que también condenó. Génova ha querido dejar claro desde el principio que apoya al 100% las palabras del monarca, pese a lo alejadas que están de las que habitualmente pronuncian desde el ala dura del partido Ayuso o Aznar. Sánchez sí verbalizó su respaldo al discurso de Felipe VI. Comparto el 100% todo lo dicho por el jefe del Estado, de la primera a la última palabra. Pidiendo a Feijóo que no convierta en una batalla ideológica algo que solo va de humanidad. Dijo ayer, sí, el PP, que estaba totalmente de acuerdo con este discurso del rey en la Asamblea de la ONU, aunque hasta ahora no lo han verbalizado de ese modo. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hasta ahora ha pasado que han recelado de los minutos de silencio por las víctimas y parte del partido, sobre todo la parte de Madrid, se ha solidarizado fundamentalmente con Israel, ya fuera por un equipo ciclista o porque recalcan el hecho de que es una democracia. Ocurrió ayer que por primera vez un dirigente del PP llamó a lo que ocurre en Gaza genocidio. Acabamos de ganar un minuto de silencio en una declaración que condenaba el genocidio en Gaza. Perfectamente conscientes, e tamén perfectamente conscientes, como todo o povo galego, que vostedes serán sempre e xamais incapaces de condenar os asesinatos de Hamás. Aí está a diferencia entre un grupo e outro, entre unha Galicia mayoritaria e a súa Galicia. Fue Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, aunque antes el presidente del Parlamento, también del PP, evitó decir por qué motivo guardaban un minuto de silencio. Y después Rueda acompañó la afirmación de ese ataque a la oposición
entre cuyos miembros sí ha habido condenas a Hamás. También ocurrió que España e Italia anunciaron que enviarán un barco de guerra para proteger a la flotilla de la Libertad, la que viaja hacia Gaza con activistas para llevar ayuda humanitaria. Ayer lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa. Guille dijo que España enviará un buque para rescates, no con intenciones bélicas. El buque de la Armada partirá hoy mismo para asistir o rescatar a los integrantes de esa caravana si así fuese necesario. Que el Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. El presidente del Gobierno lo anunciaba desde Nueva York y justificaba la decisión en los ataques que la flotilla ha sufrido en las últimas horas y en las amenazas que de manera reiterada lanza el Gobierno israelí. Que estamos preocupados. España va a proteger a sus compatriotas y evidentemente vamos a protegerlos desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político. El Gobierno aclara que el envío del barco solo busca garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles y no escalar la tensión diplomática con el Gobierno israelí. Decimos que también Italia envía protección por orden de su ministro de Defensa después de que ayer la flotilla sufriera otro ataque, aunque la primera ministra Giorgia Meloni no parece entusiasmada con la idea. Todo esto es gratuito, pericoloso, irresponsabile. Dijo ayer de la flotilla que todo esto es gratuito, peligroso e irresponsable. No hay necesidad de arriesgar la seguridad entrando en una zona de guerra para entregar ayuda a Gaza que el gobierno italiano podría haber entregado en cuestión de horas. Y añadió, hago un llamamiento a todos a la responsabilidad, en particular a los parlamentarios italianos. En un momento, la primera reacción también del presidente del gobierno a la decisión de enviar a su hermano al banquillo y a su mujer si llega a juicio ante un jurado popular. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Era la primera vez que el presidente del gobierno se pronunciaba desde que la Audiencia Provincial de Badajoz mandó a su hermano al banquillo, también desde que ayer el juez Peinado comunicó a su mujer que en caso de ir a juicio será un jurado popular quien decida sobre su inocencia. Sabido esto del jurado popular para juzgar a la mujer del presidente del gobierno, cuyo caso es ampliamente conocido y genera multitud de comentarios de opinión, le preguntaron ayer los periodistas a Sánchez por la intencionalidad del juez, si creía que tenía alguna. Y sobre la primera de las preguntas, bueno, yo creo que lo de la interpretación se lo dejo a ustedes. Yo creo que pueden ustedes sacar las conclusiones que consideren sobre lo conocido hoy. Vamos a analizar después en el abierto la última polémica en la instrucción del juez Peinado, una más a partir de su decisión de enviar a Begoña Gómez ante un jurado popular en caso de ir a juicio por malversación, pero solo por malversación. Y es que recordarán que es el delito que primero descartó el juez Peinado para ella y su asesora, después intentó imputar por el mismo delito al ministro de Justicia hasta que fue reprendido por el Tribunal Supremo, que le achacó que no tenía ni una sola prueba para hacer eso. Volvió entonces a lo que había descartado e imputó a Begoña Gómez la malversación. No era la única rareza, porque decidió hacerlo en una pieza separada del resto de delitos que sigue investigando. Y esto es extraño, porque ese es un recurso, la pieza separada, que se emplea para delitos que no tienen nada que ver entre sí, para evitar causas eternas. En este caso, eso no ocurría. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A ver, el juez separa la malversación, que en realidad está conectada con los otros delitos por los que todavía no tiene imputada a la mujer del presidente, y eso precisamente, el hecho de haberla separado de los otros es lo que permite que la pueda sentar ante un jurado popular, con lo que eso implica, ¿no? Causas más mediáticas y, de hecho, un porcentaje más alto de condenas. Y un tribunal que no es profesional, Ángeles. Peinado, con la ayuda de la Audiencia de Madrid, ha dado los pasos necesarios para dejar a la mujer del presidente a un paso de ese jurado popular. En marzo dividió la causa en dos y aisló en pieza separada el delito de malversación, que es competencia de jurado. Los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo profesional se quedaron en la pieza principal, que investiga su trabajo en la Universidad Complutense. Juristas
consultados por esta casa no comparten del todo esta división, porque sostienen que si lo que se está investigando es la actividad privada de Begoña Gómez en la Complutense, los servicios que le prestara la asesora que le asignó Moncloa para esa actividad privada no deberían investigarse aparte, y cuando acabe la instrucción ese es el momento en el que hay que decidir si el caso se juzga ante un jurado popular por la malversación o ante un tribunal profesional por el resto de delitos que se le puedan atribuir. Seguimos en El Abierto. Pedro, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Sí, decíamos de nuevo el marco y ahora especialmente el discurso del rey dejan a la derecha descolocada. El PP intenta buscar otras salidas. Por ahora no piensa tanto en sumarse a la posición del jefe del Estado como en desviar el foco, y la decisión del juez Peinado de ayer les ha hecho pensar otra vez en la moción de censura. Pero en privado Feijóo reconoce que no va a llamar a nadie para intentarlo, que lo ve imposible, por más que la situación le parezca a él insostenible. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Feijóo le tira la caña a los socios. ¿Cómo es posible que ninguno de los socios ponga fin a este disparate? Pero se la tira de lejos y con poca convicción. Génova no piensa descolgar el teléfono para llamar, por ejemplo, a Junts y preguntarle a los de Puigdemont si se animan a una moción. Creen en el núcleo popular que los socios de Sánchez quieren seguir tentando a la suerte en la máquina tragaperras y que de momento no le van a dejar caer, a pesar que no han sacado hasta ahora más que calderilla. A la vista está que no es el beneficio que esperaban obtener de este complot. Aun con todos estos calificativos, Feijóo no va a hacer uso de la única herramienta con la que podría precipitar el final del gobierno, y eso que habla de lodazal y de situación insostenible. ¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del gobierno? Unas palabras que algunos han visto como extrapolables a la situación de Ayuso. Feijóo descarta paralelismos porque asegura esa persona está investigada por sus actividades privadas y la familia de Sánchez lo está por su relación con fondos y administraciones públicas. Lo que sí logró el PP fue la reprobación ayer de la ministra de Igualdad por la crisis de las pulseras para vigilar a maltratadores. Fue con la abstención de varios de los socios de investidura. Igualdad sigue diciendo que nunca hubo mujeres en riesgo, también que las pulseras no fallaron, aunque a la vez admitió disfunciones, y que solo fue una cuestión de migración de los datos, aunque hemos visto quejas de fallos sobre el funcionamiento del dispositivo. Hoy comparecen en el Congreso para dar más explicaciones la delegada contra la violencia de género, Mariola Lourido. Las víctimas han estado en todo momento protegidas, el sistema funciona mejor que antes y respaldo a la ministra de Igualdad, palabras de Pedro Sánchez desde Nueva York. La ministra Ana Redondo cuenta con toda no solamente con mi apoyo, sino también con mi solidaridad, porque efectivamente ha tenido que hacer frente a una serie de acusaciones que desde luego con su gestión y con lo dicho por la Fiscalía, pues no ha sido tal. Declaraciones del presidente después de que Ana Redondo fuese reprobada por el Congreso gracias a la abstención de los socios de investidura Junts, Esquerra, Coalición Canaria y BNG. Propiciaron la victoria de un PP más duro que Vox, Pilar Rodríguez. Y tiene la desfachatez hoy, delante de todos, de restarle importancia diciendo que ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada, olvidando el miedo, olvidando su sufrimiento, el sufrimiento que han vivido. Esto se llama violencia institucional contra las víctimas y es gravísimo. Y en el Congreso dará esta mañana explicaciones sobre la crisis la delegada contra la violencia de género. De vuelta a la ONU, ayer también resonaron con fuerza las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Asamblea General, que lamentó que solo los amigos poderosos sirven hoy de protección ante una comunidad internacional que a ellos, en plena guerra con Putin, dicen que no ha sido capaz de salvarles. Enviada especial a la Asamblea General, Sara Canals. En un claro guiño al demoledor discurso del presidente Donald Trump. What can Sudan or Somalia or Palestine or any other people living through war really expect from the UN? Zelensky se preguntó ayer ante la comunidad internacional qué pueden esperar de la ONU países en guerra como Sudán, Somalia o Palestina. For decades, just statements. Durante décadas, solo comunicados, imploró el ucraniano que, optimista después de que Trump sugiriera que Ucrania recupere todo su territorio, pidió al mundo aislar aún más a Vladimir Putin y más inversión en defensa, subrayando que para él las únicas garantías de seguridad No security guarantees except France,
and weapons. Son los amigos y las armas ante la ineficacia de las organizaciones internacionales. Un discurso precedido, eso sí, de una reunión entre el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, tras las críticas de Trump contra Putin. Según un escueto comunicado del Departamento de Estado, Rubio le ha instado a frenar la matanza y dar pasos significativos para resolver la guerra. Y en Francia, los sindicatos han anunciado una nueva huelga general después de reunirse con el recién nombrado primer ministro Sébastien Lecornu. Ni 100 días de gracia han dado los sindicatos al nuevo primer ministro. Consideran que Lecornu sigue la senda de recortes económicos de su antecesor, que tuvo que dejar el cargo después de someterse a una moción de confianza. Dicen los sindicatos que puede seguir la senda de su predecesor. Desde Francia informa para la SER Lucía Riera. Los sindicatos buscaban medidas precisas y testar la capacidad de Lecornu de emanciparse del Elíseo y tras 2 horas y media reunidos no han obtenido ninguna respuesta clara a las expectativas de los trabajadores, en palabras de Marylis León, líder de la CFDT. Es por eso que, como habían avisado, habrá una nueva jornada de huelga y movilización que han convocado para el 2 de octubre, al día siguiente de que se reanude la sesión parlamentaria. Lecornu les ha reconocido que es el primer ministro más frágil de la Quinta República y eso le ha servido a la líder de la CGT, Sophie Binet, para animar a la gente a seguir presionando. Con el respaldo de todos los partidos de izquierdas, reivindican una mayor justicia fiscal, que se reevalúen las ayudas a empresas y los impuestos a las grandes fortunas y que no se prolongue la edad de jubilación. Y en Dinamarca, el tercer aeropuerto del país ha tenido que cerrar esta noche después de que varios drones merodeasen la zona. Se han avistado en otros 2 aeropuertos. El lunes tuvo que cerrar por algo similar el de Copenhague. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.